Tres. Saludos cordiales. Vamos a presentar nuestro proyecto final con el siguiente tema: texto de la literatura ecuatoriana, Huasipungo de Jorge Icaza. Somos el grupo 3, integrados por Alberto Macanchi, Miriam García, Angélica Estrada, Diego Bustillo, María Zambrano, Oscar Castro, Paola Vargas y Wilson Titusunta. Análisis de la obra Huasipungo. Huasipungo narra la historia de los indios de la hacienda Cuchitambo, quienes viven en condiciones de miseria y explotación bajo el dominio del terrateniente don Alfonso Pereira. La novela describe con detalle las duras condiciones de trabajo de los huasipungueros, la violencia a las que son sometidos por parte de los capataces y las autoridades, y la lucha por su supervivencia en un mundo hostil. A continuación, mi compañero. Eh, bueno, voy a dar los personajes principales. Tenemos Chimborazo, indio fuerte, trabajador, líder de la comunidad del Huasipungo. Catarina, esposa de Chimborazo, mujer valiente y luchadora. Quispe, indio viejo y sabio, consejero de la comunidad. Don Alfonso Pereira era terrateniente cruel y explotador. Y el Mr. Chaplin, mayordomo de la hacienda, cómplice de las injusticias de, mm, de Don Alfonso. Tenemos el tema de la estrategia. La identificación y análisis de los elementos sociales y culturales de la obra Huasipungo de Jorge Icaza. Una aproximación a través de las etapas de la lectura y la producción textual. Se implementará un enfoque constructivista y participativo donde los estudiantes sean los protagonistas de sus propios aprendizajes. Se utilizará diversas estrategias didácticas tales como lectura y análisis de fragmentos de la novela, discusiones grupales y debates, exposiciones orales, elaboración de trabajos escritos y proyección de materiales audiovisuales. A continuación, mi compañero. A continuación tenemos los elementos estructurales y estilísticos. Trama. La trama de Huasipungo se desarrolla en torno a la lucha de los indios de la hacienda Cuchitambo contra la explotación, la opresión. Esta novela se divide en tres partes. La primera parte presenta la situación de los indios en la hacienda y la llegada de don Alfonso Pereira. Segunda parte describe la intensificación de la explotación y la rebelión de los indios. Tercera parte narra la derrota de los indios y su posterior éxodo de la hacienda. A continuación, mi compañero. Objetivo general de la estrategia. Esto no trata de, nos dice que permite a los estudiantes que desarrollen habilidades críticas y reflexivas mediante el análisis y comprensión de los temas sociales y culturales de la obra Huasipungo a través de actividades integradoras que fomentan la lectura activa, la producción textual, la expresión oral y escrita y el trabajo colaborativo. Objetivos específicos: caracterizar a los personajes principales de la novela y analizar su papel en la trama, ya que ayuda a identificar los elementos estructurales y estilísticos que conforman la novela, como la trama, la ambientación, el lenguaje y los recursos literarios. Expresar sus ideas y opiniones sobre la novela de la manera clara, coherente y creativa, tanto oralmente como por escrito. Participar activamente en debates grupales, escuchando atentamente las opiniones de sus compañeros y compartiendo sus propias perspectivas. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Contexto histórico y social. Huasipungo se sitúa en el Ecuador rural de principios del siglo XX, en un periodo caracterizado por la explotación y opresión de los campesinos indígenas.
La novela refleja la situación socioeconómica de la época marcada por la desigualdad, el abuso de poder y las condiciones inhumanas de trabajo a las que eran sometidos los indígenas. Género literario. La novela pertenece al género del realismo social, una corriente literaria que busca representar de manera fiel y crítica sociales y determinada época, a través del realismo social, y Casa denuncia las injusticias y desigualdades que padecen los personajes, proporcionando una visión cruda y directa de la realidad rural ecuatoriana. Actividades para las cuatro macrohabilidades de la lengua. Plan de elección, Guasipungo de Jorge Casa, nivel educativo, séptimo grado de educación básica. Asignatura, didáctica de la lengua y la literatura. Tema, análisis de la novela Guasipungo de Jorge Casa. Duración, 4 sesiones de clase. Sesión 1, introducción a Guasipungo. Se pedirá a los estudiantes que mencionen todo lo que saben sobre el indigenismo y la literatura latinoamericana. Actividad 2. Lectura introductoria. Se leerá en conjunto un fragmento de la novela que introduzca a los estudiantes en la historia y los personajes. Actividad 3. Discusión grupal. Se dividirá a la clase en grupos y se les pedirá que discutan sobre que les ha. Sesión 2. Contexto histórico, social y cultural de Huasipungo. Como actividad 1 tenemos la exposición magistral. El docente realizará una breve exposición sobre el contexto histórico, social y cultural en el que desarrolla la novela. Actividad 2. Análisis de imágenes. Se proyectarán imágenes que representen la vida indígena en el Ecuador de la época y se pedirá a los estudiantes que la analicen y la comenten. Como actividad 3 tenemos el debate grupal. Se dividirá a la clase en grupos y se pedirá que debatan sobre la influencia y el contexto histórico, social y cultural en la obra de Jorge Icaza. Tenemos la sesión 3, la integración de las macrohabilidades de la lengua. Tenemos ahí 3 actividades: la lectura comprensiva, la redacción creativa y la exposición oral. Como primero tenemos la lectura comprensiva, se entrega a los estudiantes, se entregarán a los estudiantes fotocopias de los fragmentos de la novela y se les pedirá que respondan preguntas de comprensión literaria, inferencial y crítica. Como 2 tenemos actividad de redacción creativa, se pedirá a los estudiantes que imaginen que son uno de los personajes de la novela y escriban una carta dirigida a otro personaje, contándoles sobre sus experiencias y sentimientos. Como actividad 3 tenemos la exposición oral. Se seleccionarán a algunos estudiantes para que expongan oralmente a sus compañeros sobre un tema relacionado con la novela, con la crítica social, que realiza Jorge Icaza la situación de los indígenas en el Ecuador de la época o la importancia del movimiento indígena en la literatura latinoamericana. Siguiente compañero. Como sesión 4 tenemos evaluación final. Como actividad 1, prueba escrita. Se aplicará a los estudiantes una prueba escrita que incluya preguntas de opción múltiple, desarrollo y análisis crítico sobre la novela Huasipungo. Actividad 2, debate final. Se realizará un debate final en el que los estudiantes podrán expresar sus opiniones sobre la novela y compartir sus reflexiones sobre los temas abordados. Como recursos tenemos ejemplares de la novela Huasipungo de Jorge Casa, fotocopias de fragmentos de la novela, diccionarios y enciclopedias, materiales audiovisuales como películas, documentales, etc. También tenemos pizarra acrílica o proyector.
Siguiente. Eh, y por último tenemos evaluación. Se realizará una evaluación continua del aprendizaje de los estudiantes, tomando en cuenta su participación en las actividades, la calidad de sus trabajos y su comprensión de los contenidos. Se aplicará instrumentos de evaluación diversos, tales como observación directa, rúbricas de evaluación, pruebas escritas, exposiciones orales. A continuación, mi compañera. Las actividades educativas se estructuran en tres componentes principales. Primero tenemos el análisis, que es donde los estudiantes exploran los aspectos sociales y culturales de Huasipungo, como la pobreza y las tensiones de clase, mediante actividades individuales y grupales que incluyen lectura, debate y redacción. Como segundo punto tenemos la comprensión, que se da a través de lecturas guiadas y materiales complementarios, donde profundizan en los temas clave de la novela, como la opresión y los derechos indígenas. Y como tercera actividad tenemos la construcción textual. Aquí redactan ensayos y debates argumentativos, aplicando su comprensión de la obra para expresar ideas de forma coherente y con un lenguaje adecuado. Esta fue la participación del grupo número 3. Muchas gracias. No se duerma.